Buenas tardes, mi nombre es Scarlett Reyes, participante de la Cátedra de Lenguaje, Tecnología de la Información y Comunicación, de la sección Saya A de la Universidad Fermín Toro. Como introducción al tema, el proceso de redacción y sus etapas. La redacción es toda expresión que se valga de la palabra escrita. Logra su propósito de comunicación mediante la redacción. Ahora bien, la redacción se puede definir como una composición literaria en la que se desarrolla de una manera completa, correcta y elegante un tema determinado dentro de ciertos límites de amplitud. Sin embargo, la importancia de la redacción es que se puede combinar palabras, frases, párrafos y texto para a través de ella verter ideas ya elaboradas de manera que se produzcan en un todo armonioso, capaz de ser debidamente comprendido. En este orden de idea, la redacción es fundamental si se desea consignar algo por escrito. Cualquier texto que se desee suministrar o se quiera transmitir a través de la palabra escrita es una redacción. Su trascendencia es enorme, pues si bien la palabra transmitida es forma oral, se desvanece. Lo escrito, por lo contrario, se perpetúa y puede leerse, releerse, meditarse, y a través de ello el lector puede formarse una idea completa de lo que piensa y quiere decir el escrito. Al respecto, las etapas de lógica del proceso de redacción escrita son el modelo de las etapas, el modelo del procesador de texto, el modelo de las habilidades académicas y el modelo cognitivo. Así, el modelo de las etapas se presenta la expresión escrita como un proceso complejo que se produce en atención a tres etapas básicas: preescrita, escrita y reescritura. La preescritura es una etapa intelectual e interna del autor. El autora su pensamiento y todavía no escribe ninguna frase. Se requiere tener un conocimiento de la lengua, el cual no solo se limita al léxico y a la gramática, sino que se extiende a los esquemas de organización de cada tipo de texto. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se va a escribir. Como no es posible desarrollar un texto, desarrollar un texto sobre un contenido que se desconoce, es sumamente importante documentarse y aclarar el contenido del escrito. Para producir un texto es necesario precisar cuál es su finalidad y a quién va dirigido. Hay que tomar en cuenta la audiencia a quien va designado el texto. En la escritura conviene preparar una guía ordenada de los puntos que se tratarán en el escrito. Al iniciar la redacción, es necesario ampliar las ideas esquematizadas en la guía. En este momento, lo importante es desarrollar las ideas, sin preocuparse por la corrección ni el estilo. El escritor debe tratar de desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas sobre la ortografía de una palabra o sobre la escritura de una oración, debe marcarla con un círculo o subrayarla y seguir escribiendo. Lo importante en este momento del proceso de escritura es desarrollar la totalidad de las ideas. En la reescritura conviene dejar enfriar el escrito antes de someterlo
a revisión. Esto significa que es necesario dejar pasar un tiempo prudencial antes de revisar y redactar la revisión final. La corrección debe alcanzar la ortografía, síntesis, adecuación semántica, etc. En este momento se debe ampliar el diccionario. Si se presenta alguna precisión o una duda, por si se presenta alguna precisión o alguna duda, se utiliza el diccionario. El todo texto se puede hacer y se pueden incluir en el nuevas ideas documentarias. A esta posibilidad se le llama recursividad. El modelo de las etapas. Primero, el modelo del procesador de texto corresponde a la propuesta de un Van Dyck. Incluye tanto la compresión esclilla como la producción y considerada que del fenómeno de producción de texto debe tomar en cuenta tanto como los textos escritos como los orales. También el escritor elabora el texto a partir de ideas almacenadas en su memoria. Van Dyck relaciona los procesos receptivos como los productivos. Sus teorías muestran el papel que cumple la creatividad y la reelaboración en la producción textual. Sostiene que las ideas que contienen un texto no surgen de la nada, generadas a partir de un acto creativo, de un instante de inspiración, sino que son básicamente el producto de la reelaboración de informaciones antiguas procedentes de otros textos o experiencias. El segundo, el modelo de las habilidades académicas. De manera general, esta teoría sostiene que los escritores lo emplean en un conjunto de habilidades especiales de la naturaleza académica, relacionadas con la interpretación de datos, la capacidad para relacionar información y capacidad para sintetizar. Para producir un texto, el escritor debe saber escoger, clasificar, sintetizar, interpretar y adaptar la información a las características del texto que está produciendo. Además, debe estar dispuesto a escribir más de un borrador, a alterar los planes iniciales y debe conocer las convenciones relacionadas con la ortografía y con el tipo de texto que está escribiendo. Tercero, el modelo cognitivo. Es una interesante propuesta que ofrece Flower Harris. Explican tanto las estrategias que se utilizan para redactar, planificar, releer los fragmentos escritos, revisar el texto, fijarse primero en el contenido y al final en la forma, etc., como las operaciones intelectuales que conducen a la producción de un texto escrito, memoria, procesos de creatividad. En sus estudios hacen comparación entre el comportamiento de los escritores competentes y los escritores apéndices. Sus teorías describen con precisión el fenómeno de la producción. Las fuentes generales son las fuentes de la información, a los lugares desde donde se toman los datos que el redactor utiliza. Puede ser entonces un autor identificado concretamente con su nombre y credenciales, o una persona jurídica, caso de una institución emisora o reproductora de determinados contenidos. Las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias. Cuando se elige una fuente de segunda mano, deberá constar y remitir a su vez a la fuente original. La referencia bibliográfica es el conjunto de elementos detallados que permiten la identificación de las fuentes documentales, impresas o no, de la que se extrae la información, revisión y corrección de la redacción. Para realizar la revisión es conveniente atender a todos los aspectos que han intervenido en el proceso de redacción del documento, es decir, tener en cuenta elementos tan diversos como la adecuación al diccionario del escritor, la corrección, ortografía y gramatical,
el rigor en el uso del lenguaje, la adecuada presentación del documento. Es conveniente, no obstante, dejar reposar el escrito una vez finalizado, antes de comenzar su corrección. Asimismo, se recomienda hacer una lectura global del documento antes de corregir cada una de sus partes. A continuación, voy a plantear una serie de puntos a realizar para una correcta revisión del documento tendido a los objetivos esperados. La forma de organizar la redacción y la presentación es muy importante que se tome en cuenta lo siguiente. Al inicio, antes de escribir, se debe pensar qué se va a escribir. Segundo, es necesario saber qué mensaje se desea comunicar. Tercero, debe preguntarse sobre a quién va destinado lo escrito. Cuarto, utilizar el tono de voz y lenguaje apropiado en la escritura. Y quinto, la forma, el fondo. Todo tipo de redacción, como cualquier manifestación literaria o artística, debe poseer dos elementos básicos que son la forma y el fondo, ya que de nada sirve tener ideas originales y acertadas si no se puede hacer la debida corrección. Tampoco reportar utilidad de tener un amplio dominio del idioma si no se tiene nada que decir. En cuanto a la ortografía, es necesario aplicar las normas ortográficas, el uso adecuado de las mayúsculas, el uso adecuado de los signos de puntuación, la correcta división mecanográfica de las palabras, la escritura apropiada de números, los principios sintácticos, siendo estos el orden para combinar las palabras, el uso correcto de las preposiciones, siendo estas las que tienen la función de relacionar las palabras, el uso adecuado de los sinónimos, siendo estas las palabras que tienen un mismo significado, pero su escritura es diferente. Es todo. Gracias por su atención.